Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos, más importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy tenemos aquí en este programa como invitados a tres personas muy valiosas, tres seres inteligentes y llenos de talento que han dado lo mejor de sí a lo largo de décadas para el desarrollo de nuestra sociedad, cada uno desde su capacidad, y hoy en día los reunimos porque están presentando su primer libro. Ellos son Prudencio Bilbao. Encantado, Araceli, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos de mostrar parte de nuestro trabajo. Músico, compositor, pianista, hoy en día escritor. Sí, también hago escritura desde hace muchos años y para información de la gente también hago escultura. Esto no quiere ser una pretensión ni mucho menos, pero son las actividades que siempre he realizado, porque además estudié, mi formación también es de arquitecto, estudié 4 años de arquitectura. Pero digamos, the mainstream, como se dice en inglés, la vena principal es la música. Y ahora estoy muy comprometido con la escritura, justamente por la publicación de mi primera novela, Valeria sin amor. Muchas gracias, de verdad. Mauricio Serrabia, él es diseñador, es egresado de la Escuela de San Carlos, de la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional, y trabajó muchísimos años en el diseño y en la proyección y en la construcción de estos espacios efímeros que son los stands para ferias. Así es. Y desde hace muchos años también ya como pintor de tiempo completo. Así es, Araceli, muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad la mayor parte de mi vida hice stands para exposiciones y esto me llevó y me absorbía totalmente, ¿no? Y ya una vez llegando aquí a Querétaro, me di de baja, me jubilé, autojubilé. Sí, que la jubilación viene de júbilo. Exactamente. Y entonces empecé a pintar ya de lleno, cosa que me ha llenado de lleno y me ha llenado muchísimo. Aunque has sido pintor toda la vida y ahora escritor. Escritor. Escribí un librito que desde hace mucho tiempo he venido recopilando cuentos y ahora ya me puse a escribirlos de lleno y de plano y ya lo edité, aquí está. Pues muy bienvenido, muchas felicidades. Gracias. Los mejores augurios. Un placer. Y Teresita Valderas. Hola, preciosa. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Suma 2 para comentar lo que nos ha pasado en la vida o lo que hemos hecho. He sido maestra, he adorado mi profesión toda la vida y de alguna manera he estado relacionada con las bellas artes, que con los niños, cuando estuve trabajando en primaria, cantaba con ellos, los enseñaba a bailar, hacíamos nuestras escenografías. Después fue pasando el tiempo, trabajé ya en universidades y entonces fui con los adultos, con los chicos que estaban estudiando licenciatura o incluso por posgrado, a revisar sus tesis y ver que sus escritos dejaran algo fundamental, que no fuera solamente un requisito para terminar una profesión, una carrera, sino que dejara un legado. Entonces, el andar en las artes es una maravilla. Me gusta pintar y el hecho de que esté próxima a presentar un libro, te lo debatí, Araceli, eres una persona que nos invita, que nos inyecta ese ánimo y seguridad de continuar. Entonces estoy feliz de estar aquí y de conocer a sus grandes compañeros y grandes caballeros que han hecho mucho en la vida y que estando aquí aún presente decimos, tenemos mucho que hacer todavía. Mucho, décadas de trabajo y de realizaciones. Andares de una vida, de Teresita Valderas y Rico.
que se presentará próximamente. Es un relato autobiográfico. Sí, son vivencias, anécdotas, pero las cuales ya desde el arte se le fue dando un acomodo a cada palabra para que se formaran historias. Entonces, de alguna manera, cada historia tiene un origen real. Estamos hablando entonces de memorias, porque así se le determina a este género, cuentos y novela. Cuéntenos, maestro, de Valeria. Sin amor. ¿Por qué sin amor? Es que ese es justamente qué lo triste la vida de Valeria sin amor. Sí, es que es interesante porque Valeria representa un tipo de mujer muy frecuente en México. Se desarrolla la historia en una ciudad que se llama la Ciudad de los Templos, que en realidad es Querétaro, y en ella se toman aspectos del amor y la sexualidad del ser humano en lo que es el contexto del poder político, la tradición religiosa y el progreso de esta ciudad. Entonces la historia se teje alrededor de Valeria, que es una mujer trabajadora, muy atractiva, y que pues obviamente sufre el problema del machismo. Su esposo es un misógino, por supuesto, sin embargo es un revolucionario a la vez. Hay una serie de contradicciones, ¿no? Y los distintos niveles sociales que se manejan y que existen en Querétaro van tejiendo la historia. Pero el trabajo es fuerte, ¿eh? No es para seminaristas así bien portados, no. El trabajo es fuerte. Se habla de la sexualidad muy crudamente. ¿Y esta novela, cuánto tiempo te llevó a escribirla? Bueno, Araceli, este trabajo tiene alrededor de 5 años, porque le di muchísimas vueltas. ¿Desde que llegaron las primeras ideas a la mente? Sí, había un montón de historias que llegaron y se volvieron a salir, mucha discusión. Claudia Lara tiene mucha participación en el trabajo. El capítulo 1, por ejemplo, era el 21, la muerte del Tumba, y el libro inicia con la muerte del Tumba. ¿Es una novela a media res? ¿Comienza a la mitad de la línea de tiempo? No, al contrario. O sea, un hecho dispara todo. Claro, me remito al pasado para ver la historia de cada uno de los personajes, pero este hecho es el que dispara todo. ¿Es un narrador omnipresente, es un narrador omnisciente o tenemos una narración en primera persona de la protagonista? Es una narración, por decir así, múltiple, porque convierto a algunos de los personajes en narradores. Entonces, ¿En primera persona? Claro. Entonces eso da un matiz nuevo, porque ya no es el modo de hablar del narrador. Se entretejen las voces, es sí, polifónico. Exacto. Entonces eso va dando incluso lo que se llama el liminar, como en el Quijote de la Mancha. En cada capítulo aparece el contenido de lo que va a ser el capítulo. Y eso le da una dinámica y un interés por leer el capítulo, ¿no? Entonces he tenido la necesidad, sobre todo, de hacer hablar al personaje, convirtiéndolo en narrador, para que podamos entender su lenguaje. Porque Valeria sin amor es sin duda un estudio del modo de hablar mexicano. ¿En qué época está ubicada esta novela de la Ciudad de los Templos? Del 2014 al 2017, nada más. Totalmente contemporánea. Totalmente, como es hoy la sociedad. Esta sociedad que todos pues conocemos, pero que tú utilizas algunos elementos de las creencias, de las tradiciones, de la historia. Exactamente, y sobre todo del manejo de la clase política, cómo se comportan, cómo reaccionan. ¿Podríamos decir que es una novela costumbrista? No necesariamente, pero digamos que más bien es una novela de actualidad costumbrista, porque no se refleja todo lo que son esas grandes tradiciones que nos refleja una novela histórica, por ejemplo. Yo siento que es más bien un trabajo de actualidad costumbrista, cómo están funcionando ahora las cosas. Pero es tu primer libro publicado. Sí, es mi primero. Y publicado a nivel mundial. Ha publicado a nivel mundial. Yo había publicado otras cosas, en muchos ensayos. Sí, pero como libro, como un volumen como de una autoría exacto. única. Es el primero, exactamente. Sí. Y Mauricio Cerdá, tú te has decidido por dar a conocer cuentos, historias que estaban en tu mente y en tu pluma desde que eras niño. Desde que era niño, fíjate, Araceli, fíjense, señor,
que en la secundaria tuve un maestro que se llamó Agustín Monroy, que era el maestro que nos daba español. Y en esa materia nos hacía leer y nos hacía escribir, nos hizo escribir un cuento, nos hizo escribir un poema, historias, ¿no? Para que ejercitáramos ese. Y entonces ahí empecé a escribir y hice un cuentito que se refiere a unas montañas que hay entre el pueblo de Tenancingo y Ixtapa de la Sal. Y esas montañas o jorobas fueron hechas en mi cuento, fueron hechas por un ser superior para vengarse de una promesa que había hecho un jorobado. Y eso fue mi cuento, lo escribí, lo guardé y quedó guardado en un cajón. Y después, ahora que empecé a escribir, dije yo, bueno, pues ¿por qué no sacarlo y empezar a escribir otros cuentitos? Ya. Y de allí surge este volumen salió. que te ha convertido en un escritor publicado y seguramente para muchos años más en el futuro seguirás escribiendo. Yo creo que sí, con mucho gusto, porque fue una actividad que me ha dado alegría. Vamos, al escribir mis cuentos a veces me reía carcajadas yo mismo. Sí, claro. O lloraba a mares. Sí, es un proceso muy emocional, ciertamente. Porque muchos de estos cuentos son parte de mí mismo, ¿no? O de cosas que yo viví, cosas que yo presencié y que después tomé de la realidad y agregándoles un sal y pimienta de la fantasía, fueron saliendo así, ¿no? Estamos hablando con 3 autores que están dando a las prensas o a la luz su primer volumen en autoría individual. Ellos son José Luis Prudencio Bilbao, que está sacando una novela llamada Valeria sin amor, Mauricio Cerdá Vidaud, que está publicando con una compilación de cuentos llamado Puros Cuentos, y Teresita Valderas y Rico, sus memorias como educadora y como mujer del siglo XX y XXI, de los siglos de este cambio generacional, con un título que se llama Andares de una vida. Sí, Los Andares de una vida. Cuéntanos, Teresita. Claro que sí. Tengo preparando este libro aproximadamente ya 4 años, casi 4 años. Quien los narra es una persona del siglo XXI, pero escucha música, lee un libro, se encuentra a alguien, y eso es un detonante para regresar a su infancia, para regresar a su adolescencia y empezar a recordar las vivencias. Y de ahí construye historia. Quiero comentarles que sea un poquito de la casa de los abuelos. Yo conocí una casona ya en ruinas que fue edificada a principios del siglo XIX, pertenecía a los abuelos maternos, pero a mis abuelos maternos les tocó vivir en vivo la Revolución Mexicana y se fue destruyendo, se fue perdiendo todo. Entonces mi madre fue la más chica de esa familia, mi padre el más jovencito también de lo de ella, y esa pequeña fortuna se acabó, pero sí le heredó todavía a mi madre grandes cantidades de terrenos donde había cactus de todo lo que se pueden imaginar, árboles de todo tipo. Ahí en esos terrenos, aquí en Querétaro, en el barrio de Santa Catarina, después de la vía del ferrocarril, que también se llama históricamente la otra banda. Había tortugas y conejos silvestres en ese lugar. Tortugas terrestres. No estaban cerca de cuerpos de agua, de ríos, no, estanques. Como llovía mucho y seguido, tomaban por ahí su agüita. Había conejos, había ardillas. Y nosotros los niños nos perdíamos ahí entre las nopaleras, entre la arboleda, entre los arbustos, sobre todo escondiéndonos de nuestra madre porque nos ponía a darle de comer a las gallinas, a tender las camas, y los chiquillos siempre corríamos de los quehaceres de las mamás. Entonces recuerdo con mucho cariño esos terrenos, esas nopaleras, porque además había árboles de aguacates, árboles de chirimoyos,
que nada más podíamos extender la mano y cortábamos lo que queríamos. Había en abundancia. Cerca de ahí había sembradío de hortalizas, regados con agua de pozo, completamente limpio. Si cortábamos una lechuga y la deshojamos, las gotas parecían perlas porque era agua limpia. Podíamos comernos la fruta, el fruto directamente de ahí. Estaba completamente limpio. Era una hermosura. Y yo me siento agradecida con la vida porque lo viví. En cierto sentido, tus recuerdos, tus memorias, le dan voz al silencio de una generación completa. Tú sí eres una escritora costumbrista, eres una escritora en ese sentido, que narra costumbres, manera de ser, de vivir, de pensar, de vestirse, de actuar, de cocinar. De una época determinada, sí. Y voy avanzando en el libro, y claro que el personaje central del libro está viviendo en ese tiempo y vive lo que está sucediendo ahorita, pero recuerda lo que pasó y pretende dar a conocer a los demás, a los jovencitos, lo que ha sucedido de Querétaro no fue ni ha sido siempre así, y que está el progreso, está la tecnología y que debemos aprovechar esas maravillas de la tecnología, todo lo que ha avanzado la ciencia, pero es bueno también conocer un poquito de historia e ir valorando qué tuvieron que hacer las grandes mentes para tener ahora los privilegios que gozamos de esa tecnología. Cuando queríamos hablar por teléfono teníamos que correr a donde hubiese una caseta para, sobre todo de llamadas a larga distancia. Entonces sí he vivido ese Querétaro. Esa transformación. De alguna manera, Prudencio Bilbao, esta transformación de nuestra ciudad que acabas de compartir con nosotros, que es la ciudad de tu novela, o una ciudad equivalente en la realidad de tu novela, ¿tú vas describiendo los cambios, los aspectos distintos de la... Entiendo la pregunta. No es propiamente un trabajo cronístico, por decir así. Es básicamente descriptivo, o sea, cómo funciona ahora. Digamos, urbanísticamente, la única autoridad urbanística son los templos. Es lo único intocable. No han cambiado y mantienen su atrio impecable. Algunos templos son de una factura monumentalmente hermosa y se mantiene. O sea, la religión ha concedido, bueno, más bien ha permitido que sus templos sean una verdadera autoridad urbanística, son intocables. Entonces, pero sí narro los cambios de las grandes casas queretanas que se convierten ahora en hoteles boutique, en restaurantes, ese tipo de progreso, ¿no? Como las marcas, las internacionales, las concesiones que hacen las marcas, han transformado las costumbres de la ciudad. Ya no hay lo que disfrutaban nuestros padres, nuestros tíos, abuelos. Ya ahora hay que ir a los restaurantes de cadena. Y todo eso sí se narra, sin ser un trabajo cronístico. Sí, empezamos a acostumbrarnos a eso, ¿no? Como decía Teresita, el uso del celular ahora es una cosa totalmente habitual que ha cambiado completamente la intercomunicación del ser humano. Es casi una tragedia, pero está sucediendo. Como lo fue trágico también la aparición del automóvil en las ciudades. Está llena de tragedia la historia del automóvil. Y también la historia de la comunicación hoy en día tiene mucho de eso, de ese espíritu trágico, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por su honestidad, gracias por sus respuestas, por su presencia, por su tiempo, por su talento y por su dedicación al escribir estos libros. Y muchas gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que se llevara este programa hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre.